Hola, una vez más aquí desde el corazón de Coyoacán, en Pantalla Films. Qué gusto volverlos a ver. Pues ya saben, mi nombre es Laura y hoy estamos con Simón Tavera, especialista en adicciones. Este episodio fue realizado en el corazón de Coyoacán, producido por Pantalla Films. Nuestros anfitriones son Laura Gómez Caudillo y Jorge Villanueva. Bienvenidos a Senderista Espiritual. Hola Simón, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Laura por la invitación. Dinos quién eres, de dónde, cómo te formaste, cómo surge que trabajes en comunidad terapéutica. Pues yo recién egresado de la universidad, estudié sociología, empecé a trabajar con población en situación de calle. Entonces era una experiencia bastante fuerte porque pues descubres historias bastante dramáticas, gente muy golpeada, con muchos rezagos, y entonces un trabajo fuerte. Y después me seguí por ese medio, me interesaba mucho trabajar con juventudes. Y por un buen azar del destino fui a parar a una organización que se llama Hogar Integral. Es una comunidad terapéutica para el tratamiento de las adicciones y tuve la suerte de formar parte de un equipo que estaban viviendo un proceso de formación muy interesante, y eso me trazó una ruta para yo complementar mi formación, porque entonces pues, la sociología no te da muchos elementos para entender la psicopatología, los problemas emocionales, los problemas familiares, comunitarios. Entonces me puse a estudiar antropología social para ver cómo sucede este fenómeno en las comunidades. Estudié psicoanálisis para comprender un poquito a nivel psicopatológico cómo funciona la psique de una persona con dependencia, y cada vez tener más herramientas de cómo intervenir. Y con la fortuna de que el modelo de comunidad terapéutica es uno de los más eficaces en el mundo para dar tratamiento de adicciones. Es un dispositivo de terapia comunitaria. Hay un dicho que dice, el método de cambio es la misma comunidad. Entonces es una propuesta muy interesante que sale de este marco de la psiquiatría, la psicología, y descubren de una manera muy interesante cómo las mismas comunidades pueden construir salud mental, y generar procesos de convivencia cada vez mejor. Oye, no sé, Jorge, qué opina, pero hay un dicho siempre que lo escuchamos las personas que hemos trabajado con ese tipo de situaciones, de poblaciones, que es el adicto se hace o nace. ¿Tú qué opinas? Son todas las investigaciones de 1800, 1900. Okay. Entonces, no, pues por supuesto que una persona no nace adicta. De hecho, podríamos decir que es una deficiencia emocional, de funcionamiento psíquico, que se construyen los vínculos. Ok. ¿No? No es que uno ya venga a Adicto. amar para ser adicto, no. ¿Vínculos te refieres a vínculos desde la familia, desde que naces, tu seno familiar desde chico? que eres concebido? Porque imagínate las historias trágicas de una persona que un embarazo no planeado, cuál va a ser la sensación del bebé y los primeros años de vida, cuando la mujer o la mamá está deprimida, el papá está ausente, hay situaciones de violencia. Entonces el entorno se vuelve fundamental para esa conformación psíquica y emocional de las personas. Entonces es fundamental pensar esos problemas que se van construyendo desde el nacimiento y que después detonan en procesos de cambio muy importantes, por ejemplo, la adolescencia. O sea, ¿de qué manera estás armado emocionalmente para enfrentar un proceso de cambio o la emancipación del sistema familiar, ¿no? Emancipación como liberación de sí, la dejar la dinámica familia, ser autónomo, ser independiente, escoger tu profesión, tu pareja y poder organizar un proyecto de vida, ¿no? Imagínate, entonces depende de las herramientas que tú tengas, que puedes hacer ese tipo de elecciones o no hacerlas, ¿no? Una dependencia es no hacer la elección y quedarte sujetado a una sustancia como experiencia emocional única. Es así de fuerte. Que es como revivirla en alguna situación de la infancia. O sea, te quedas puesto ahí anclado emocionalmente en el pasado, en la infancia, donde vives situaciones de mucho sufrimiento, vínculos de mucha violencia, y entonces en la adolescencia y en la adultez los vas repitiendo, no pero no salir sabes. Y los repites. O sea,
tú vas en tus etapas de crecimiento, de desarrollo, creando ciertas herramientas, ¿no? Tú vas evolucionando. Pues de supervivencia, ¿no? Psicológicamente, muchas veces sí. Algunas cosas las haces bien, algunas áreas no funcionan bien. O funcionan cierto tiempo esas herramientas y ya de grande nos empiezan a estorbar. Eso es bien interesante porque en la primera infancia, después de una primera relación pues muy cercana con la madre, se llama simbiosis, en el proceso de crecimiento se va desarrollando un proceso de autonomía e independencia y se diferencia de la madre y empieza a buscar el mundo. Pero si no se desarrolla bien esa etapa... Que es donde entra el padre que motiva a salir. Se reedita, ¿no?, en la adolescencia y tú no vas a salir a buscar el mundo. Sí, y te va a causar mucha ansiedad y te encierras. La experiencia de autonomía e independencia. Y prefieres estar pegado con alguien. Y las redes sociales no ayudan, estás más encerrado. O con algo. O con que algo. Puede ser la droga. Que puede ser la sustancia. Pero para poner como emparejar el tema es, ¿cómo definimos qué es una adicción? Fíjate que eso es muy interesante porque de alguna manera es hablar de la historia del tratamiento a las adicciones, ¿no? Porque las primeras definiciones que se dieron de qué es una adicción vienen desde la psiquiatría, es una definición de médicos, y siempre nos han mencionado que se busca una primera experiencia de consumo como una experiencia placentera, y como tal buscas repetirla, no tendrías por qué renunciar a ella, ¿no? Si la disfrutas, pues la vuelves a hacer. Entonces, en esta repetición constante, empiezan a suceder otros procesos y una es la tolerancia, es decir, cada vez necesitas mayores dosis para sentir los mismos efectos. Y si esto continúa, después el no consumirla te causa dolor. O buscas una droga o como se le llama, una sustancia más fuerte. O las vas multiplicando, ¿no? Vas sumando, sí, poliusuario y entonces después sí, finalmente desarrollas poliusuario es que usas muchas sustancias. Entonces, se hace una dependencia física, es decir, el organismo te lo pide, y psicológica, ¿no? Es como una necesidad de sentirse complacido y abatiendo los montos de ansiedad que Entonces una adicción puede ser un montón de cosas, ¿no? Sustancias, redes sociales, sexo, comida, violencia, sí, codependencia. Sí, entonces, pero esa explicación de los médicos no es suficiente. Claro. Porque si eso fuera cierto, entonces es obvio, ¿no? Que si todo arrancó con una primera ingesta, rompes todo ese proceso adictivo suprimiendo el consumo. Y eso no es así. No es así. Y no todos los que consumen se vuelven dependientes. Entonces hay muchos elementos que faltan a esa definición de los médicos. Afortunadamente en los últimos años tenemos una explicación más de raíz biopsicosocial. ¿Qué quiere decir esto? Que para que una persona, en el encuentro de una persona, un adolescente regularmente, con una droga, no es el consumo el que determina que se desarrolle un proceso de dependencia. Tiene que ver con el estado emocional y el entorno. Entonces, el tipo de vínculos que construye la persona es fundamental para determinar si ese proceso va a evolucionar o no. Entonces, regularmente tienen que ver con la situación emocional de la persona, tienen que ver con el tipo de vínculos en la familia que se realizan. Regularmente estos son deteriorados cuando hay situaciones de dependencia, cuando a nivel comunitario está normalizado el consumo y a nivel social tú no tienes acceso a la educación, al arte, la cultura, el deporte. Entonces, si ves todo este conjunto de factores se vuelven adversos para el desarrollo y propician que una persona se sujete a una sustancia. Entonces, entre menos opciones tienes socialmente, más cerrado. Por supuesto que sí. Y más propenso. Si tú piensas en la población en situación de calle, tú no estás pensando, es que les gustan las drogas. No. Quieren desconectarse. Ellos fueron expulsados del grupo que tenía que protegerlos y los expulsaron, los violentaron y están debajo de un puente en la calle. Tú te imaginas cuando llega la noche, pues lo que más extrañan es no tener una madre, no tener una casa, conexión. No tener nada. Oye, Simón, y entonces en este contexto la familia es súper importante, o sea, es ahí donde se fundamenta, donde se forja esta capacidad, ¿no?, emocional para ir al mundo, y si no la tienes, si tienes estos padres que no se preocuparon nunca, que están preocupados por pelearse todo el tiempo, por salir a trabajar, o viven situaciones de mucha violencia, estos niños están completamente discapacitados, o sea, no tienen los elementos para vincularse con el mundo de otra manera. Sí, efectivamente. Y quitar la droga, pues no es la solución, o sea,
Es una parte. Una parte, porque entonces buscas más, ¿no? Es una parte, hay muchas otras cosas que atender. Entonces, se tendría que atender la salud mental si uno quiere resolver el asunto. Tendrías que resolver todo ese sistema de relaciones en la familia que han sido patológicos, ¿no? ¿Qué es patológico para destructivos, los que no? ¿no? Siempre hay agresión, hay violencia. Okay. Ese es el principal indicador de la salud mental, ¿no? Y puede ser agresión pasiva. Agresión de todos tipos. Pero además las familias, bueno, yo que trabajé con las familias de adictos, es que las familias son las que tienen esa homeostasis y les sigue interesando tener al adicto dentro de la familia. O sea, uno hace muchas cosas, el mismo adicto, la persona hace muchas cosas y llega una mamá, un papá y lo sacan de la cárcel, les pagan dinero, les dan el dinero para que consuman. Sí. O sea, son de verdad sistemas muy, muy complejos, muy complicados, con mucha violencia. Homeostasis es que explícanoslo, por favor. La homeostasis es que el sistema familiar necesita regresar al mismo nivel de donde está siempre. Lo necesita. Okay. El regresar aunque no esté bien, pero quieres que regrese a la es el funcionamiento, familiar. Porque así ha funcionado mucho tiempo, muchísimos años, a veces de generación en generación. Okay. Entonces necesitan regresar a la supuesta normalidad que les da supuestamente el buen vivir, el buen funcionamiento, pero no es así. Y eso te pega en todo, esa homeostasis, hay que hacer un programa de eso, porque te pega en todo. Porque si quieres hacer algo bueno, también no te dejan salir. Pero hay que ver qué tipo de vínculos hay en esa normalidad homeostática que habla Claro. Entonces, si nosotros deconstruimos una situación, tenemos un adolescente que es dependiente, entonces vamos a deconstruirlo. ¿Dependiente de la familia? Al consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, ¿por qué llegó a ese punto? Uno, en primer lugar, porque no tuvo un acompañamiento adecuado de sus padres, ¿no? E incluso los que tienen una situación de dependencia al consumo de sustancias y están institucionalizados, por ejemplo, los que están en el sistema penitenciario, se han hecho investigaciones donde hablan de, no es un abandono simbólico, no es algo simulado, dicen, hay un abandono objetivo. Objetivo quiere decir que nunca te pelaron, nunca vieron tus necesidades, nunca pensaron en ti, sino que ellos tomaban cosas de ti que necesitaban, pero nunca en función de ti. Entonces, es lo que un poco como comentaba ahorita de que les dije la agresividad pasiva, es que muchas veces dices, pero yo nunca le pegué a mi hijo. Esta no es pasiva. Pero a lo mejor las cosas que esta hiciste, es la mayor violencia que puede haber. No ver al otro. Si tú vas en la clínica, ahora sí que la madre de la psicopatología más grave es justamente la violencia de los padres a los hijos, o el abandono, que es una violencia bastante fuerte, o la indiferencia, que es todavía más fuerte, ¿no? Porque uno se hace de los reflejos que tiene de los padres, vas conformando tu identidad. Sentirse vacío junto a alguien, junto a alguien es peor. Es un espejo vacío. Pero no hay violencia más violenta que estar con alguien y que no te vea. Exacto. O sea, y que además corporalmente te rechaza. Sí, te amo. Son esas madres que dicen, sí te amo, mamá me ama, sí te amo, pero vete de aquí. O sea, en palabra te puedo decir te amo, pero corporalmente hay un rechazo. No te ven con los ojos. Requiero dosis pequeñas de ti. ¿No? Eso es realmente violento. Si vamos un paso atrás, no es que los padres estén intencionalmente queriendo dañar al hijo, ¿no? Entonces, ellos viven una relación conyugal llena de conflictos no resueltos. Transgeneracional. Y que se juntaron, son partners porque justamente el estar juntos parecía resolverles de alguna manera esos conflictos no resueltos. Entonces tienen relaciones conyugales muy insatisfactorias, a veces muy conflictivas y violentas, y toda la energía se gasta ahí. Por eso es que no pueden ver a los hijos. Sí. Y luego crees que, o muchos sienten que el hijo va a unir, y no, el hijo lo toman de pretexto, si la relación es... Ahí está, o sea, no les importa la necesidad del hijo, sino que el hijo es el pretexto para mantener una relación algunas veces. Ahora, ¿cómo llegan a esa relación tan conflictiva, tan insatisfactoria? Pues porque ambos también vienen de familias de origen llena de déficits afectivos. Por ejemplo, un papá que fue adultizado y que tuvo que trabajar desde chavo, él no fue visto. Él era fuerza de trabajo, se puso a chambear y
pues lo afectivo ni siquiera apareció en el mapa y él lo asumió y es una persona Además, muy como trabajadora. hombre tiene que aguantar y el mayor se encarga Y es muy de trabajadora, pero afectivamente Efectivamente. bastante golpeado. O la mamá que viene de una familia donde quiere huir, que a lo mejor ya no se siente bien en esa familia y la única manera de salir ha sido establecer una relación de pareja. Entonces una persona que sale huyendo con otro que afectivamente nunca ha sido visto y nada más se le ha colocado como un proveedor, hacen una pareja Sí, muy claro. difícil que pueda funcionar. Y fíjate, luego están hasta condenados, ¿no? Porque no se pueden separar. Sí, Muchas claro. veces, A mí ¿no? me tocó ver Sí, una no se amiga puede de separar. una Ni conocida. ni están que- satisfechos sí, y no se pueden satisfechos. separar. Una amiga de una conocida, yo lo vi, o sea, su familia, como ella era la proveedora, le boicoteaba a las parejas. O sea, ya encontraron una pareja, ya estaba pensando en relacionarse, le boicoteaban para que no se fuera y ella, porque ella era la que mantenía la casa. Esa es la se homeostasis tenía un poco. tenía que quedarse en el hogar porque te tocó ese Sí, y proveedor. no estamos hablando de padres malos, o sea, Ujú. de verdad, o sea, estos padres ni siquiera se dan cuenta. Yo siempre digo que somos 90% inconscientes de todas nuestras decisiones y acciones. Y entonces, Simón, hay que trabajar entonces con el individuo, con la familia, con su contexto, ¿no? Es a lo que te comunidad. refieres con biopsicosocial. Sí, exacto. Entonces, cuando hablemos de prevención, olvidémonos de estos modelos te platican de las sustancias. No viene al caso, eso no es tema de prevención. Nadie se disuade en el consumo porque le adviertan que hace daño. Nadie ha dejado de tomar. Eso nunca Ni pasa. fumar, ni fumar. Está muy equivocada, por ejemplo, la campaña que está ahorita de que si te drogas, te matas, ¿no? A razón del fentanilo. Espantar por el miedo. Entonces, si el 100% de la gente está en diferente posición con respecto al consumo de sustancias, el 70% no le está pasando por aquí la idea de, a ver, vamos a probar. No tiene bronca con eso. Sí. Si tú le hablas a ese 70% que no está pensando en eso y le estás diciendo la droga te daña, tú estás haciendo propaganda. Es una herramienta de, así me puedo dañar, inconscientemente. Tú estás creando la escena. En vez de prevenir, estás creando la escena. A quienes tienes que advertirle es a los que consumen, a los que sí están en esa tablita. O los que están en unas y es una población minoritaria, ¿no? Porque los que tienen dependencia es el 0.6%. ¿Ustedes Esos qué opinan? son los que tienen más riesgo. ¿Ustedes qué opinan? Yo opino que respecto a la fumada, ¿no? Es claro, bueno, la afectación que puede tener, pero antes, cuando yo era más chavo, fumar era in. O sea, si no te invitaban a las fiestas o al grupito de amigos si no fumabas. Y ahorita yo creo que más que la gente dejó de fumar por las fotos feas que ponen en las cajetillas de cigarros, más bien es porque ya no es la aceptación. O sea, ahorita el que fuma es rechazado. Entonces, pues nadie quiere ser rechazado. Entonces, mejor no fumo, porque quiero ser parte de. Entonces, yo me drogaba por ser parte de, que es justo lo que dices. O sea, como quiero buscar un vínculo, entonces acceso o a tomar, cuando te presionan en la escuela a tomar, ¿no? En las fiestas. Sí. ¿Por qué? Porque quieres formar parte del grupo, ¿no? O sea, la gente sigue fumando. Pero no como antes. No como antes, pues porque se limitó, ¿no? Se normó eso. Sí. Por ejemplo, tú ibas al cine y la gente estaba fumando, ibas a los conciertos, la gente estaba fumando. El boliche era un lugar de fumadores. Y ahora entonces se eso ya los está boliches. prohibido. Y eso con elevar los impuestos también fue muy benéfico. Pero, no sé, volvemos a lo mismo. O sea, si los adolescentes dan una fiesta donde hay alcohol, cualquier tipo de drogas, unos sí acceden y sí se convierten en adictos. Porque tienen ya esa persona, ya vienen con esa personalidad, con ese vínculo tan complicado acá. Entonces, unos pueden tomar y decir, me gusta el alcohol, pero no convertirse en adictos. Y además hay uso, abuso y adicción, sí. ¿no, Simón? O sea, no es de que solo por la primera vez eres un adicto, que los papás siempre decimos eso. Ya tomaste, ya eres un alcohólico, ya o sea, ya te fumaste un cigarro de marihuana, ya eres un superadicto, no. O sea, hay uso, abuso y dependencia. Sí, son situaciones diferentes. Por ejemplo, en el país estaba diciendo que el 0.6% de la población de 12 a 65 años tiene una dependencia. Y entonces, para atender a este 0.6, que vienen siendo cerca de 600,000 personas en el país,
necesitamos una infraestructura para darles tratamiento a esas personas que tienen dependencia, que la mayoría de las veces requieren un internamiento. Entonces, requieres 2,000 centros de tratamiento para atender a esas 600,000. De las 600,000, no todas van a tratamiento. El 85% no quiere pisar, no quiere un tratamiento y no va a ir a un servicio. El 15% sí. Entonces, esas 2,000 centros de tratamiento son suficientes para atender ese 15%. Pero tienen que funcionar bien, tienen que ser servicios de calidad, que hagan un diagnóstico, un plan de tratamiento, que vayan evaluando el proceso y le den un alta cuando haya resuelto esas dificultades. Pero fíjate, entonces, en el país no tenemos políticas públicas de atención a las adicciones. O sea, la atención especializada. El Estado no crea centros para dar ese servicio. Ha dejado que la sociedad civil los dé, son grupos de AA regularmente, y entonces ellos desde sus posibilidades dan este servicio. Claro. Pero un servicio básicamente para buscar la abstinencia, no un proceso psicológico que modifique la situación emocional, ni un tratamiento familiar para que modifique toda esa dinámica grupal que es tóxica. Entonces es una intervención desde ahí, ¿no? No hay que hablar mal de los grupos de AA, más bien es la primera línea que afronta el problema de una manera con sus propias No todo el mundo puede ir a un centro de rehabilitación internado. No, sí. Lo que sí hay que decir es que el Estado no está invirtiendo ahí. Regularmente los presupuestos se van a prevención secundaria, hay casi todo, que son los centros de integración juvenil y son los centros de atención primaria en adicciones, pero eso es para atender riesgo. No una adicción. No una adicción. Las personas que tienen riesgo de poder adquirir la dependencia. Oye, Simón, y ahorita que estamos hablando de riesgos, ¿qué podemos decir a los padres de familia? O sea, y a los chavos. Sí. ¿Qué para prevenir? O sea, ¿qué están viendo en sus chavos o en la familia que ya es un foco rojo? O sea, que digas, oigan, si está pasando esto, ya pongan atención. Pero fíjate cómo siempre somos así de proyectivos y pensamos, a ver, ¿dónde está la bronca con el adolescente para ver si hay un foco rojo? No, hay un foco rojo cuando los padres no voltean a ver a los hijos. Ese es un foco rojo. Sí. Pero, por ejemplo, o sea, ese es un foco rojo, pero los padres no van a aceptar que tienen un problema. Ni siquiera lo pueden ver. O sea, ni siquiera pueden ver eso. O sea, porque así han crecido, así son sus vínculos. Así eran le comentabas que hay un estudio italiano, ¿no? Trío generacional, algo así. No, de transmisión de déficit trigeneracional, ¿no? No, pero ahorita estaba recordando la experiencia de Islandia, porque ellos descubrieron que el efecto que te produce el consumo de una sustancia, también te lo produce el estar en un escenario tocando un instrumento musical, o salir en una obra de teatro, o aprender un arte. Entonces, entonces es producir las endorfinas, ¿no? Las drogas internas y que son sanas del cuerpo. Entonces, lo que hicieron en Islandia es justamente a la población adolescente promover que participara en este tipo de actividades con la compañía del padre, del papá varón, ¿no? Entonces esto señala una serie de cosas, ¿no? Bien interesantes, porque por un lado es que los padres estén acompañando a los hijos a los eventos estos que se inscribían de arte, cultura y deporte. Después es combatir esa ausencia paterna que regularmente forma parte de este tipo de familias, ¿no? Los padres no se involucran en la dinámica doméstica familiar y casi siempre es la tarea de la mamá, están ausentes, ¿no? Por los divorcios que han ido. No están ausentes. Sin divorcio. Sin divorcio y ausentes. Sí, también. Pero Islandia bajó dramáticamente el índice de consumo. Era uno de los más elevados de Europa y es uno de los más bajos. Ahora, aquí se intenta replicar esa experiencia en México, pero México tiene otras condiciones. O sea, no puedes hacer un programa de este tipo, por ejemplo, en Ciudad Juárez, porque son demasiadas. Las situaciones de violencia están tan masificadas que hay una gran cantidad de gente con, ya no podemos decir estrés postraumático. Están en un trauma que se reedita una y otra vez porque sigue habiendo personas asesinadas, porque sigue existiendo niveles de violencia. Entonces no hay algo una fórmula de Islandia no funciona para Ciudad Juárez. Hay que hacer otra cosa, hay que hacer intervenciones comunitarias, hay que hacer salud mental.
mensaje preciso de cómo podemos ayudarnos. Me habías comentado mantenerse en la escuela, actividades artísticas y culturales. Entonces, vamos desde lo individual, Uh-huh. es que principalmente los adolescentes, que es la que está más gravemente expuesta y donde crece más los niveles de consumo, es que ellos puedan expresar emocionalmente sus necesidades, que sean atendidas por los padres y que haya, y si hay dificultades de este tipo, pues que puedan acceder a un espacio de psicoterapia, esa sería una. Después en las familias, principalmente que haya un acompañamiento de los padres a los hijos, fundamental, pero un acompañamiento entendiendo las necesidades de los hijos, no la de los padres ni de la pareja conyugal, las necesidades de los hijos y acompañarlos en ese proceso. Después, en la comunidad, obviamente, si está normalizado el consumo, pues sí hay que cuidar el tipo de grupo, de pares que tiene el hijo, para poder hacer un dique de protección y no sea tan fácil irse a la esquina, irse por ahí al cerro, meterse a una casa abandonada, fumar marihuana, ¿no? A eso puede estar medio controlado ahí. Y fundamentalmente también a nivel social es que pues, no salgan de la escuela, que puedan acceder a actividades deportivas, artísticas, y eso hace un conjunto de cosas que le van a ayudar al adolescente. Si las ha tenido, difícilmente es una persona que se queda en la dependencia. Oye, Simón, pues qué gusto tenerte aquí. Yo creo que tenemos que hacer otro programa, ¿no? Se quedaron muchas cosas. Yo creo que este es un problema social, individual, familiar que tenemos que atender y seguir hablando de él. Pues a mí me dio muchísimo gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Gracias a ti. Un gusto ¿Algo también. con lo que quieras cerrar? Compártenos dónde te pueden buscar para algún apoyo. Sí, yo tengo un canal de YouTube, se llama Simón Tavera, y vamos a inaugurar el Adiccionario. Entonces, Adiccionario. Adiccionario. Okay. Entonces, ahí los esperamos. Tenemos una serie de programas que abordan diversos temas y va dirigido a las personas que tienen el problema, a sus familias o a profesionales que los atienden, ¿no? Entonces, pues será un gusto tenerlos ahí y volver aquí para continuar. Mantener la discusión sobre estos temas que son inagotables. Inagotables. Pues muchas gracias. Yo quería terminar con un punto que habíamos comentado, de que no hay que estigmatizar la adicción, ¿no? Sí. Que si no, también se puede transitar con terapia y salir a una autonomía. O sea, no es un final, sino se puede trabajar. Acérquense, aquí tenemos un especialista. Y pues muchas gracias de que nos hayan acompañado. Recuerden, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, Spotify, estamos en TikTok, Instagram, van a aparecer ahí en pantalla. Nuestra página senderistaespiritual.com, hay una sección de consulta, háganos sus preguntas, sus comentarios, sugerencias, síganos por favor. Muchas gracias de que estén aquí y a gusto nos despedimos desde aquí, desde el corazón de Coyoacán, aquí en Pantalla Films, y que estén bien. Hasta la siguiente.